Hemos estado hablando de Jesús y la vida. Jesús y la ansiedad. Jesús y el matrimonio. Jesús y el dinero. Jesús y el sufrimiento. Y el día de hoy vamos a hablar de Jesús y algo que me encanta hacer, pero no le encanta al Señor. Algo que mi lengua a veces se mueve sola. No la puedo controlar, porque mi mente piensa demasiado rápido. Vamos a hablar acerca de algo que es Jesús y el juzgar. Ciérreme la puerta para que no se me salga nadie hoy. Porque nos fascina juzgar. Nos deleitamos por juzgar. Mire, hacemos citas a veces para hablar de alguien y tomarnos un café que nos vale $6.50. Para hablar de alguien más. Para hablar de sus errores. Para hablar de sus carencias. Se nos acaba el café y pedimos otro. ¿Por qué? Porque para el cuerpo es una delicia ver los errores de los demás. Y es interesante que en el momento en que Jesús estaba caminando, Él se da cuenta que eso pasaba. Y se da cuenta que eso pasaba en los que más buscaban al Señor. Había un grupo muy conocido que era el grupo de los fariseos. Los fariseos eran un grupo religioso político de la época. Era un grupo que buscaba la pureza, buscaba cumplir la ley estricta. Eran tan intrépidos que ellos escribían nuevas reglas que no estaban en las escrituras, pero que ellos creían que se debía vivir de esa manera. Ellos constantemente estaban vigilantes, tratando de ver quién estaba incumpliendo la ley para ir y caerles encima. Ellos posiblemente empezaron con una buena intención, pero el Señor se empezó a dar cuenta que esos que llenaban la sinagoga y que visitaban el templo, qué parecidos a nosotros, tenían algo muy crítico, y era que les gustaba juzgar sin darse cuenta que ellos también eran pecadores. Estos fariseos llamaban a un grupo como el grupo de los pecadores, como si ellos no lo fueran. Estando Jesús enseñando en el Sermón del Monte, recuerda que el Sermón del Monte es Mateo 5, 6 y 7. Es cómo vivir en el reino. Y el Señor Jesucristo ya había enseñado varios temas de cómo vivir una vida espiritual interior. Él había enseñado cómo vivir con caridad, cómo tener un buen tiempo de oración, cómo orar mejor. Él había enseñado cómo soltarse de la ansiedad y preocuparse por el mañana. Él había dado una cátedra impresionante acerca de no pensar en el materialismo. Él había enseñado acerca del ayuno. Él había enseñado sobre diferentes tópicos, y de pronto empieza a hablar de un tema que todo el tiempo estaba echando fuego ahí, que era el juzgar a los demás. Y mire cómo empieza el texto de hoy, que está en el Evangelio según Mateo, capítulo 7, versículo 1. Y yo quiero invitar a que tú abras tu Biblia el día de hoy para poder leer este texto. Mire lo que dice, y quiero que lo resalte. Quiero que mire a su pareja que está hacia al lado y lo resalte. Sin mostrárselo, ¿no? Porque entonces pecamos, ¿no? Solamente resáltaselo así con disimulito. Dice lo siguiente: no juzguéis. ¿Qué más dice? Para que no seáis juzgados. El Señor Jesucristo, al ver lo que estaba pasando, mira a su
clase que estaba ahí estaban sus discípulos. Él estaba enseñando este sermón que era para los cristianos. No es un sermón para los no cristianos. Él está enseñando cómo vivir en el reino. Y él les dice: no juzguéis, para que no seas juzgados. Y inmediatamente explica el por qué no juzgar. Y uno de los grandes problemas que nosotros tenemos como cristianos es que nos fascina juzgar. ¿Sabe que hay mucha gente que se ha ido de la iglesia porque ha sido juzgada en la iglesia de Cristo? ¿Sabe que mucha gente con tanta necesidad ha llegado posible con la ilusión de encontrar un Dios y de pronto ha encontrado un grupo de cristianos que se han encargado de hacerle juicio? Una de las grandes cosas que nos gusta a ti y a mí es sentarnos en la silla del juez. Es sentarnos en la silla del juez. ¿Para qué? Para decir si está bien o está mal. Esa es una de las grandes cosas. Pero cuando yo reviso la escritura, me doy cuenta de algo muy importante. Y es que el Señor Jesucristo no nos dijo a nosotros que fuéramos jueces. Nos dijo a nosotros que fuéramos testigos. Imagínate una corte. En una corte está ni más ni menos que el juez, está el abogado defensor, está el fiscal, pero también están los testigos que van a hablar al que está sufriendo en ese momento. Y el Señor Jesucristo dijo: y me seréis testigos. ¿En dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea que el Señor no nos dijo: y ustedes se encargan de juzgar a todos los que estén por allí porque ustedes ya son cristianos. No, Él dijo: me seréis testigos. ¿Qué hace un testigo? Un testigo cuenta la experiencia que ha vivido con Cristo Jesús. ¿Y qué hemos hecho muchos de nosotros muchas veces? No hemos contado la experiencia, sino que hemos empezado a hacer justicia. Y hemos empezado a decir fácilmente, sin importarnos nada, si está bien o está mal. Escuche, el primer aspecto que tenemos que tener cuidado, mucho cuidado con juzgar. Ese es el primer elemento hoy. Es lo que el Señor nos está diciendo es: hey, no juzgues. No juzgues. Mateo 5:20, todavía en el Sermón del Monte, 2 capítulos más adelante, mire lo que dice: porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y quiero que entiendas este texto, porque aquí el Señor está dando el punto de partida. Los fariseos se habían empezado a encargar de criticar a los demás, decir que estaba bien, decir que estaba mal. Ellos agarraban a una persona y decían: apedréenla porque está pecando, fallen. Ellos estaban haciendo justicia. Y el Señor Jesús les está diciendo: no importa cuántos versículos te sepa, no importa que trates de cumplir la ley, no importa absolutamente nada. Tu justicia quiere decir tu rectitud, tu pureza, tu transparencia, tiene que estar por encima que la de los fariseos. Con eso está diciendo que no depende de lo que yo haga, no depende que yo venga al templo, no depende que yo me vea como cristiano, no depende el tamaño de mi Biblia, depende el tamaño de mi corazón. Y si yo entiendo eso, entonces voy a poder caminar en lo que el Señor tiene para mí. Ahora, ¿por qué el Señor nos dice no juzgar? Y aquí está el primer elemento: porque no estamos a nivel para poderlo hacer. ¿Cómo así? Es una tarea del Señor. Tú no conoces el trasfondo de la persona. Tú no conoces el trasfondo de la historia. Había una persona que visitaba nuestra iglesia que de pronto empecé a escuchar muchos rumores acerca de cómo vivía. Y la manera que vivía era una manera terrible, pero cada domingo estaba aquí. Algunas personas me dijeron: yo no sé a qué viene. Mírele esa cara y mírele ese comportamiento. Yo no sé a qué está haciendo aquí.
Y era tanto el comentario que uno ya la miraba y uno decía, uy, ¿qué será lo que vive esa persona? Un día voy viendo mi agenda y me acuerdo claramente que en mi agenda a las 3 de la tarde de un día jueves estaba el nombre de esta persona. Y yo dije, ¿y este hombre qué querrá hablar conmigo? Si vive como quiere, ¿yo qué puedo hacer si le he predicado por varios años y no hace nada? Recuerdo que él se sentó en la silla después de recibirlo y él empezó a contar su historia. Y contando su historia, le pregunto, ¿por qué viniste? Y él me dijo, pastor, porque no doy más. No sé qué hacer con una vida, con mi vida. Tengo una vida cochina, tengo una vida sucia. Tengo una vida de mucho dolor. No tengo ningún deseo de vivir. Y le dije, cuéntame más. Y este hombre empezó a contarme su historia. Era un hombre de aproximadamente unos 37 años de edad. Y cuando este hombre me empezó a contar su historia en Puerto Rico, me dolió el corazón. Porque empezó a decirme cuando yo tenía 6 años de edad, mi padre me dejaba en casa. Mi tío empezó a abusar de mí. Fui abusado y abusado por mi tío, por los amigos de mi tío, y viví por 6 años en un abuso impresionante. Cuando empecé a escuchar la historia de este hombre y empecé a recordar todos los comentarios que me habían hecho y que yo mismo había hecho, empezaron a salir las lágrimas de mis ojos. ¿Sabes por qué? Porque me daba cuenta que fácilmente, sin saber lo que le había pasado, nosotros estábamos haciendo justicia. Y lastimosamente es algo que nos gusta hacer constantemente, sin saber el trasfondo de lo que pasa. Nos atrevemos a hacer justicia con los demás y a decir si está bien o si está mal, y a traer condenación sobre algunos sin conocer completamente su historia. Y cuando vemos al Señor Jesús, ¿qué el Señor dice de la justicia? El Señor dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. No juzguéis porque no entiendes el entorno. No juzguéis porque no sabes por qué cayó ahí. No juzguéis. Y de una manera muy clara el Señor lo dice. Ahora, después se va al versículo 2 y agranda todavía mucho más. Dice, porque con el juicio con el que juzgáis, seréis juzgados. Y con la medida con que medís, os serás medido. Y está diciendo rápidamente el Señor aquí, hey, tenga mucho cuidado, porque tú también eres imperfecto, tú también tienes fallas, y posiblemente tú no has vivido la experiencia que esta persona ha vivido. Quiero aclarar algo, no estamos hablando de que no podemos hablar del pecado. Tenga mucho cuidado con esto. Lo que está diciendo aquí el Señor es no juzguéis. Pero el Señor es muy claro que tenemos que aborrecer el pecado, pero tenemos que tener cuidado de la persona que está allí y ser su mano para sacarle de ese lugar y llevarla a donde el Señor le quiere tener. ¿Alguien está conmigo hoy? ¿Entiende lo que quieres tu Señor? ¿Te imaginas aplicar esto en tu hogar? ¿Te imaginas aplicar esto con esos familiares que posiblemente no te pasan? ¿Te imaginas aplicar esto con esa persona que tú sabes que tiene un comportamiento inadecuado, pero tú no conoces su historia? Entonces, ¿qué yo tengo que hacer? Tener el corazón de Jesús, porque el Señor Jesús nos mandó a hacer una tarea. Recuerde que el Señor nos mide o nos puede medir con 2 medidas: con una medida de justicia o con una medida de misericordia. Y el Señor te quiere medir ahora con una medida de misericordia. ¿Qué significa eso? Que Él está esperando que yo tenga misericordia con el que está en una situación complicada. ¿Qué tanto juzgas? ¿Hay juzgadores en este lugar?
Voy a hacer una pregunta un poquito más clara. ¿Juzgó esta semana? Gracias por esas 10 manos que se levantaron. Los demás, ahora les tengo una palabrita que les manda a decir el Señor a ustedes aquí. Ahora nomás se la muestro. Me la recuerdan, ¿no? ¿Ok? ¿Por qué? Porque nos fascina hacer juicio, descalificar, dejar en el hueco al que está en el hueco. Y le voy a recordar una palabra que usted ha dicho, yo también: se lo merece. A ver si le recuerdo algo. Lo único que se merece es que tú y yo seamos la mano de Jesús para sacarlo de donde está y ponerlo donde el Señor lo quiere tener. Escuche esto. ¿Te imaginas la iglesia de Cristo? Una iglesia que acepta al que está caído, que ve el potencial en la vida de alguien. ¿Te imaginas lo que el Señor puede hacer en esa vida? Me encanta ver los testimonios que escuchamos todo el tiempo de cómo el Señor transforma, cambia, restaura, porque alguien decidió mirarlo con misericordia. Pero hay un segundo elemento. El Señor pide que evalúes constantemente tu propia vida. Entonces dice, en vez de ponerte a juzgar, evalúa. ¿Cómo estás? Lo que el Señor está diciendo es, en vez de meterte en la profundidad del negocio del otro, métete en el tuyo. En vez de gastarte el café de 6,50 hablando con el otro, háblate a ti mismo. Invierte bien esos 6,50. Estoy en contra del café hoy, es que ya dejé de tomarlo, me está tomando uno diario. Cuando vi que esa cuenta iba así, me tocó parar. Ahora hago cafecito en la casa que sale más barato. Pero invierte ese tiempo ¿con qué? Inviértelo en mirarte a ti mismo. Escuche lo que dice. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? Usted tenía que reírse porque este es uno de los mejores chistes de Jesús. Se lo voy a volver a leer. Se lo voy a explicar primero y después se lo leo. Él va a estar contento si usted se ríe. Mire, él está sentado con la gente ahí y de pronto está diciendo, ¿por qué te vas a poner a mirar ese pelito que tiene Osvaldo en el ojo izquierdo si tú tienes un 2x4 en tu ojo? ¿Alguien sabe qué es un 2x4? Bueno, un 2x4 son las vigas, esas palos que están ahí en nuestra casa cuando usted está buscando para clavar la puntilla en que no se le caiga el cuadro porque está muy pesado. Usted busca que esté ahí por ahí cerca un 2x4. ¿Sí me entiende? Entonces es ese palo que está atrás. Imagínese ese palo gigante aquí que yo tengo en mi ojo y estoy preocupado por el pelito que tiene Osvaldo en su ojo. Y yo creo que cuando el Señor dijo eso, todos los discípulos levantaron piernas, faldas y todo, porque ellos andaban con esos vestidos así largotes. No sé qué mostraron de la risa ahí. ¿Por qué? Porque, wow, si traes la figura, tú vas a decir un 2x4 y va a tratarle de mirar al otro. Y el Señor nos manda, primero que todo, a mirarnos a nosotros mismos. ¿Cuál va a ser la sorpresa cuando te mires a ti mismo? ¿Cuál va a ser la sorpresa? Vamos a encontrar de que también somos pecadores. Y vamos a encontrar de que también tenemos luchas. Y vamos a encontrar de que también defraudamos a nuestro Señor. Entonces, nos ayudará a crecer para sacar al que está mal y llevarlo a los pies de Cristo. Escucha, iglesia. Evalúa constantemente tu vida. Y el versículo 4 dice,
¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Te queda incómodo. ¿Cómo te vas a poder acercar a él con el 2x4? No vas a poder alcanzar. No. Y es una invitación completamente a reflexionar. Estaba Jesús sentado en un lugar y de pronto llegaron aquellos líderes religiosos, entre ellos algunos fariseos, y llegaron rápidamente allí donde estaba Jesús y le trajeron una mujer que había pecado. Y la pusieron enfrente de él, y al ponerla enfrente de él, le empezaron a decir: esta mujer hizo esto, esto, esto y esto. Venían armados con piedras. Y al ver al Señor Jesús que ellos estaban haciendo justicia, dijo lo siguiente: 2 puntos. Si alguno está libre de pecado, que tire la primera piedra. Y dice que agachó su cabeza y empezó a ver cómo se iban. Algunos analistas dicen que empezó a escribir los pecados de cada uno. El Señor conoce nuestros pecados. El Señor conoce nuestros pecados. Y de pronto lo estaba escribiendo. Algunos otros dicen estaba haciendo algunos dibujitos. Pero el Señor sabía que los que estaban ahí eran religiosos, pero eran pecadores. Y le dice: hay muchos de los que están aquí que de pronto tienen un pecado más grande que el de esta mujer. Y aquí viene lo interesante. Escuche, en un amor especial y hermoso, cuando levanta su cabeza, Él empieza a enseñarnos qué hacer en vez de juzgar. Y mira a los ojos de la mujer y le dice: tus pecados te son perdonados, vete y no peques más. La saca, la restaura, le dice: tengo una nueva oportunidad para ti. Esas personas que posiblemente hemos juzgado tienen una nueva oportunidad, de pronto no para ti, de pronto tú la ves no para ti, pero sí la tienen para el Señor. Y lo que parece terrible, el Señor lo puede hacer grande. Déjame volver a la historia del inicio. Cuando este hombre terminó de hablar, yo le pedí perdón a él y le dije: de pronto nuestra iglesia no ha podido hacer contigo lo que tú necesitas. En nombre de nuestra iglesia te quiero pedir perdón, porque posiblemente fuimos ligeros. Y te digo algo, cuando llegué lo saludé de mano, y a mí me encanta abrazar. Pero cuando el hombre se fue a ir, creo que lo abracé por minutos, porque sabía que si actuaba con misericordia, el Señor perdonaba mis fallas y sacaba a este hombre de donde estaba para llevarlo a donde Él lo quería llevar. ¿Te imaginas cómo el Señor te puede usar a ti? Hay alguien que has descalificado, lo has sacado, has declarado sentencia, pero el Señor puede hacer algo poderoso en esa vida. Ahora, el Señor Jesucristo sigue enseñando. Y recuerda que yo les pregunté que quién había juzgado esta semana, y que 15 manitos se levantaron. ¿Se acuerda? Esto es problema entre usted y el Señor, no se va a enojar conmigo. Pero mire lo que dice el versículo 5, leámoslos en coro: 1, 2 y 3. Ay, ay, ay. ¿Qué está diciendo el Señor? Hipócrita. Realmente hemos juzgado. Saca primero ¿qué?
la viga de tu propio ojo, entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Y cuando saques la viga que está en tu ojo, tendrás un corazón moldeado a las manos de Cristo. Y te encontrarás con esa persona que está ahí. Y harás lo que el Señor hizo contigo. Te sacó de las profundas, oscuras aguas sucias para llevarte a las gloriosas manos del Padre Celestial. Eso lo hace solamente tu Creador y tu Señor, cuando tú crees completamente en Él. ¿Sabes qué dice Gálatas 6:1? ¿Qué hacer en vez de juzgar? Aquí está la lección. El apóstol Pablo nos la deja claro. Escuche lo que dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, si sos carnal, te le vas con todo. Pero vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. No sea que tú también puedas caer en lo mismo. Dándote cuenta que el cachón es atrevido y cualquiera de nosotros puede caer. Mucho cuidado con el juzgar. Evalúa tu corazón y tu propia vida. Y siempre ten en mente que vamos a dar cuentas a Dios. Recuerde que el Señor hoy te juzga con misericordia, pero llegará un día que te juzgará con justicia. Amárrese los cinturones. ¿Sabe que vamos a tener dentro de 2 domingos algo que se llama Senior Recognition? Eso significa que los chicos que terminan su high school van a estar caminando por aquí. Para ellos llegar ahí, ellos tuvieron que tomar varios exámenes. Ellos tuvieron que tomar y presentar varios trabajos. Y tuvieron que haber pasado esos trabajos. Eso sí, hay algunas cositas que pasan aquí en esta cultura del siglo XXI. Si tú pierdes el examen, entonces dicen, el siguiente martes tienen el retake. Y le ponen el mismo examen. Y si pierdes el examen, tiene el retake. Y uno dice, ¿what? En nuestro tiempo, o estudias o reprobás. Levante la mano quien repitió año. No. ¿Ah? No, aquí el retake del retake del retake del retake. Hijos de Dios, llegará el día donde no habrá retake. Llegará el día donde el Señor Jesucristo ya no viene a juzgar con misericordia porque fue el tiempo de la gracia. Llegará el día donde Él vendrá a juzgar y a decir, te he dado una vida. Fui a morir en la cruz del Calvario por ti. Te salvé y ahora quiero que des cuenta de todo lo que he invertido en tu vida. Y en el mismo libro de Mateo, yendo al 25, capítulo 25, el Señor Jesucristo nos enseña qué va a pasar en ese momento. Y escuchen lo que dice el versículo 31 de Mateo 25. Cuando el Hijo del Hombre venga a su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria. Quiere decir, imagínese el Señor Jesucristo que llegó y se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidos delante de Él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. ¿Saben quiénes son las ovejas? Los que escuchan la voz de Jesús. ¿Sabes quiénes son las ovejas? Los que algún día decidieron seguir al pastor. No a este pastor, porque este pastor va a estar haciendo fila con ustedes. Va a estar haciendo fila, pero al pastor de pastores, a nuestro Señor Jesucristo. Ese día
Él sabrá claramente quién realmente lo ha seguido y quién no. Les tengo una mala noticia. Él no preguntará quién vino un domingo lluvioso a Champion Forest. Gracias por estar aquí. Él se sonríe por eso. Pero ese día Él no dirá, voy a pasarlo porque pasó varios charcos con su carro. No, Él mirará tu corazón y se dará cuenta si realmente tu corazón y el mío fueron corazones honestos a Él. Y a esos los llamará ovejas. Pero también a otros los llamará cabritos. El que no entiende la palabra cabritos los llamará chivos. Y tiene dos destinos diferentes. Escuche lo que dice. Y serán reunidos delante de Él todas las naciones. Y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas en su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Yo quiero estar ahí. Cuando me digan, venid benditos. Yo quiero que mi boleta no esté caducada. ¿Caducada puedo decir? Vencida. Yo quiero salir corriendo de primero en la fila. Me voy a pasar a varios de los que están aquí porque tengo unas ganas de entrar a su lugar. Pero yo no quiero estar en el otro lugar. Y dice, y pondré a las ovejas a la derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de la derecha, los que han creído en Él, los que han tenido un humilde corazón, los que han amado al prójimo, los que han amado al necesitado: escuche, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y después empieza a decir, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Y después seguirá diciendo, estuve sin vestido y me vestiste, porque te moviste, porque tuviste una fe que se vio en tus obras, porque me representaste bien cuando estuviste en la tierra, porque viste al desamparado y lo amaste con un corazón puro. Venid benditos de mi Padre. Y a los otros les dice o les dirá, apartados de mí, malditos. Ya no estamos en la gracia. Ustedes se irán al fuego eterno. Qué bueno que estás hoy aquí. Porque el día de hoy el Señor quiere que nuestro corazón sea un corazón humilde. Y el día de hoy vamos a tomar la cena del Señor para recordar quiénes somos. Somos unos pecadores restaurados por Él. Nuestro grupo de ujieres se va a poner en su posición con un propósito, con entregarte la cena del Señor hoy, para recordar que si Él no hubiera muerto en la cruz del Calvario, todos hubiéramos sido condenados. Pero te quiero recordar que si has fallado, te has ensuciado, has caído a lo profundo del barro, ¿sabes qué hizo el Señor Jesucristo con el hijo pródigo? Lo sacó de allí y Él dijo, ¿por qué me voy a quedar en la marranera si yo tengo un papá que lo tiene todo? Y te quiero recordar el día de hoy de que el Señor es un Dios de oportunidades. Y si estás viviendo con algo que todavía te acusa, recuerda que el Señor te perdonó. Recuerda que el Señor te sacó de ese lodo. Y si alguien te quiere juzgar, pues sacúdete, porque tú ya estás perdonado por Cristo Jesús para nuevas cosas, para la gloria de Él. Y Él quiere hacer algo completamente nuevo con alguien que se pone en sus manos. Vamos a tomar la cena del Señor. Gracias por participar del servicio a través del internet.
Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderles saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.